Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para algunos y muy buenas tardes para otros. Bienvenidos, estimadísimos amigos y hermanos en Cristo que nos vemos a través de esta red social. Bienvenidos nuevamente a una enseñanza bíblica más, a la transmisión de una enseñanza, acostumbrada por nosotros domingo 12 del día. Sean muy bienvenidos, esperamos de todo nuestro corazón que en este día Dios les bendiga abundantemente y que el resto de esta semana el Señor les esté bendiciendo rica y poderosamente. Deseamos de todo nuestro corazón que la gracia, que el favor, que el favor de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes en este día. Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de una enseñanza que lleva por título No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Esta es una enseñanza que, déjenme decirle una cosa, en esta semana estaba yo orando y de momento vino esta palabra a mi cabeza, a mi mente y a mi corazón, y creo que es lo que Dios me ha permitido para este día transmitir, compartir con su amado y precioso pueblo, ¿verdad? Con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, bienvenidos en este día. Mi nombre es Gustavo Méndez, Pastor Gustavo Méndez. Espero que esta enseñanza, como siempre lo hemos dicho, sea de bastante bendición y edificación. Cada vez, no lo digo por jactancia ni por vanagloria, ¿verdad? Pero créanme que cada vez que preparamos una enseñanza o una reflexión bíblica, primero que nada lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, pero también con mucho esmero, con mucho empeño, tratando de que la enseñanza sea lo más rica y lo más nutrida posible para la edificación espiritual, para el crecimiento del acervo doctrinal del pueblo de Dios. Y bueno, bienvenidos sean todos ustedes, ¿verdad? Todos aquellos que se estarán conectando y que más adelante, ¿verdad? En días posteriores tengan o puedan reproducir este video. Bienvenidos. Y bueno, decía yo que esta enseñanza lleva por título No estás lejos del reino de Dios. ¿Y de dónde sale esta frase? Bueno, hay una historia que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, o en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, donde previamente le comento está el Señor Jesucristo, ¿verdad? Está como siempre rodeado de mucha gente, y entre esa gente pues estaban los fariseos. Los fariseos eran los antagónicos, ¿verdad? Los personajes antagónicos del Señor, aquellos que siempre lo seguían para molestarlo, no tanto para acercarse a Él, ¿verdad? O para acercarse a Dios a través de Él, sino que constantemente estaban ahí dándole guerra. Y después de que les da una cátedra, ¿verdad? Con respecto a hacia los muertos, hacia que si los muertos, cuando resucitaran en la vida eterna, se volverían a casar, el Señor Jesucristo les hace ahí una reseña, ¿verdad? Bíblica y todo, y les demuestra que estaban equivocados en cuanto a muchos pensamientos que tenían. Obviamente, pensamientos que, como he comentado en otros días, eran producto de la mala influencia del helenismo que había en aquel entonces a causa de la colonización de los griegos en las tierras del Medio Oriente. Y dice aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, entonces dice que uno de los maestros de la ley, o un escriba, como dice otras versiones, un maestro de la ley vino a Jesús. Él lo había oído discutiendo con los saduceos y los fariseos, y se fijó en las respuestas sabias que Jesús había dado. Así que le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es este. Oye, pueblo de Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a los demás como te amas a ti mismo. Esos son los mandamientos más importantes, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y dice el Señor, esos son los mandamientos más importantes. Entonces el hombre, el escriba, ¿verdad? El maestro de la ley, le contestó y dice, esa fue una buena respuesta, maestro. Tienes razón, el Señor es el único Dios y no hay otro aparte de Él. Uno debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a los demás como a uno mismo. Estos mandamientos son más importantes que todos los animales y sacrificios que ofrecemos a Dios. Entonces Jesús notó que el hombre había contestado sabiamente y le dijo, ¿está cerca del reino de Dios?
Después de aquel momento, nadie tuvo el valor de hacerle más preguntas. Y bueno, esta última frase que el Señor Jesucristo le dice a este hombre, cuando le dice, no cabe duda que estás cercano al reino de Dios, o sea, prácticamente le está dando a entender que él veía, ¿no? Que él notaba que este maestro de la ley o este escriba tenía un buen entendimiento, tenía conocimiento y tenía un buen entendimiento acerca de la esencia fundamental de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, que era amar a Dios por encima de todas las cosas, y el segundo mandamiento más importante era ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de entrar en detalle, quisiera hacer un comentario. ¿Quiénes eran estos maestros de la ley, verdad? O escribas, que eran parte, a veces eran parte de de la secta de los fariseos, de los saduceos, ¿verdad? Los escribas eran hombres instruidos en la ley de Moisés. Esencialmente era eso, ¿verdad? Y encargados de copiar, interpretar y enseñar las escrituras. Y los escribas, ¿verdad? O maestros de la ley eran considerados expertos en la ley y desempeñaban un papel importante en la sociedad judía. Actuaban a veces como maestros o abogados o funcionarios. El escriba de la historia, ¿verdad? Que de esta historia que acabamos de leer, era un maestro experto en la ley de Moisés y al parecer, por lo que podemos leer, tenía buena comprensión de las sagradas escrituras porque interpretó que era más importante el amor a Dios y al prójimo por encima de todos los rituales y ceremonias que se podían ofrecer, ¿verdad? Él entendió y comprendió, y esa era la verdad, o sea, eso es la verdad, que era más importante amar al hombre, amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios, amar al prójimo, que ofrecer todos los sacrificios, todas las ofrendas, todos los rituales que podían ofrecer en su religión, ¿verdad? La religión judía, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, por lo que podemos ver, nota que tiene una buena comprensión, ¿verdad? Una buena comprensión, un buen entendimiento acerca de las cosas del reino de Dios, por esa sabia respuesta que él da, pero el Señor le responde que no estaba el rey, y el Señor le responde, por eso le responde que no estaba entonces lejos del reino de Dios. Ahora bien, con esto que le dice, veo que no estás lejos del reino de Dios, estaba afirmando, el Señor Jesucristo estaba afirmando que ya el escriba, ¿verdad? Ya estaba dentro del reino de Dios, ya pertenecía al reino de Dios, ya se encontraba dentro del reino. No, definitivamente no, ¿verdad? Porque el escriba, a pesar de tener una buena comprensión y entendimiento de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, aún así, el escriba no se encontraba dentro del reino de Dios, o sea, no era perteneciente, no era miembro del reino de Dios, ciudadano del reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, en esta porción de la escritura podemos ver que Dios nos está enseñando. Bueno, aquí hay algo muy importante que debemos de entender. Escuche bien. Una de las enseñanzas que quiero compartir en este día es que con respecto a esta escritura, a esta porción bíblica, es que el tener un buen entendimiento, un conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, y un buen entendimiento de ellas no te hace, por ende, ¿verdad? Por default, no te hace miembro del reino de los cielos o ciudadano del reino de Dios, ¿verdad? Esto es algo muy importante que debemos de entender, ¿verdad? Y que esto es muy importante y muy reveladora, esta enseñanza, porque a veces mucha gente piensa o pensamos, escuche, esto es algo muy real, mucha gente piensa que por tener mucho conocimiento bíblico y aún por tener un buen entendimiento, eso hace a la gente miembros del reino de los cielos o hijos de Dios, ¿verdad? Tal como los fariseos pensaban que ellos eran hijos de Dios, estaban dentro del reino de Dios, que estaban dentro de los planes de Dios, ¿verdad? Pero eso no era así, verdaderamente, ¿verdad? Verdaderamente. Por eso es que el Señor le aclara a él y obviamente a todos los fariseos y judíos que estaban ahí, que no eran sus discípulos, que no estaba, que el escriba, ¿verdad? El maestro de la ley no estaba lejos del reino de Dios, o sea, no estaba tan alejado de la verdad de Dios, del entendimiento, ¿verdad? De la comprensión de Dios y de su palabra, pero aún así no era miembro del reino de Dios, no pertenecía al reino de Dios aún. Porque la vida eterna, escuche, no se alcanza por la cantidad de conocimiento bíblico. Hay algunas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová a su gente les dan unos megadiscipulados bíblicos, ¿verdad? Muy amplios, muy extensos, aunque dicho sea de paso, muchos de ellos muy distorsionados, muy sacados fuera de la sana doctrina.
pero les dan un adiestramiento bíblico, ¿verdad? Les dan un discipulado bíblico muy amplio, en su religión muy profundo, ¿verdad? Porque ellos piensan que a través de eso, una de las cosas que los ayuda es a ganarse el reino de Dios, a entrar en el reino de Dios a través del conocimiento. Y cuánto sabemos, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. O sea, no es porque no te conviertes en hijo de Dios porque lo traigas heredado por nacimiento, como decían los griegos, a través de la predestinación, o por esfuerzos humanos, o sea, a través del conocimiento, y a través del conocimiento tú despiertas de tu ignorancia y entonces penetras en el reino de los cielos. Eso no es así. Eso no es así. También en algunos movimientos, como por ejemplo actualmente la Iglesia Católica, a través del movimiento carismático, ¿verdad? De la renovación carismática del Espíritu Santo, hoy actualmente les están empezando a dar en un cierto sector, ¿verdad? De la Iglesia Católica, les están empezando a dar discipulados, ¿verdad? Que obviamente sabemos que son discipulados que no están basados en una sana doctrina, sino que tienen sesgos doctrinales errados, heréticos, ¿verdad? Pero ellos piensan que a través de ese conocimiento, de esa capacitación, eso los hace adentrarse más en el reino de Dios. De hecho ellos piensan, ¿verdad? En su religión, desde que el momento que un niño es bautizado, ¿verdad? Ellos dicen que ya a través del bautismo le cortan los cuernos, ¿verdad? Los cuernos a los niños, y en ese momento los declaran hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es algo antibíblico, porque Juan capítulo 1 dice que los hijos de Dios, ¿verdad? No son por voluntad de carne, de sangre ni de varón, o sea, que ningún ministro te puede declarar u ordenar como hijo de Dios. O sea, eso no es así. Pero muchas religiones que tienen fe en Dios, en el Dios de los cielos y de la tierra, piensan que a través del conocimiento bíblico, por tener un amplio conocimiento escritural y tener una buena comprensión, a través de eso ya están en el reino de Dios, ya pertenecen al reino de Dios. Y eso no es lo que enseña, no es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, nos enseña que hay una sola manera de entrar al reino de los cielos, y esta forma es a través de la fe, la fidelidad obediente, la confianza plena, total y absoluta en Jesús, en el Hijo de Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad? En primer punto podríamos decir que para ser miembro del reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, es a través de algo que la Biblia le llama la salvación y la vida eterna, lo cual se recibe, como acabo de mencionar, a través de la fe en Jesús. Y tenemos algunas escrituras que nos revelan esto, que nos enseñan esto. Esto es palabra de Dios que puede usted checar en cualquier versión de la Biblia, ¿verdad? Todas las Biblias enseñan lo mismo, solamente que hay diferentes versiones. Y algunas Biblias manejan palabras que son sinónimos, pero al fin y al cabo esos sinónimos enseñan lo mismo y se interpreta lo mismo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 en la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para que seas declarado justo a los ojos de Dios, se cree para justicia, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. O sea, al confesar a Jesús como Señor y Salvador, como Señor principalmente, como Señor, en aquel entonces implicaba reconocerlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías, el Hijo de Dios, y como el Señor. La palabra Señor en el griego es la palabra kurios, que significa el poseedor absoluto de todo el universo, de los cielos y de la tierra, ¿verdad? El amo, dueño y poseedor, ¿verdad? Y al confesar a Jesús, entonces la gente prácticamente se veía obligada, estaba obligada a someterse, a rendirse y a someterse a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús el Hijo de Dios, y volverse un seguidor, un prosélito, un seguidor, un discípulo de Jesús, un siervo de Jesús. Por eso dice que es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. O sea, al creer que Jesús, ¿verdad? Al creer en Jesús, en su obra, ¿verdad? Y creer que Dios lo había resucitado entre los muertos. ¿Qué implicaba creer que Jesús había sido resucitado entre los muertos? Implicaba que era aceptar
que la resurrección de Jesús era la confirmación de todo lo que Jesús había dicho acerca de sí mismo y de la confirmación de lo que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento hablaba acerca del Mesías, de todas las profecías que se vieron cumplidas plenamente en la persona de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando la gente creía en su corazón que Dios lo había levantado entre los muertos, creía que Dios lo había resucitado, entonces estaba diciendo es que a través de la resurrección de Jesús, Dios nos está confirmando que Jesús es el Mesías esperado, que Jesús es el Señor, es el Curios, es el Señor de los cielos y de la tierra, y a través de esta confirmación entonces Dios nos está demandando que nosotros, su pueblo, los judíos principalmente, nos rindamos y sometamos totalmente a su amado Hijo Jesucristo. Y cuando la gente lo creía en su corazón, en ese momento era declarado justo, era justificado, o sea, era declarado inocente, ¿verdad? De sus pecados por obviamente, haberse arrepentido y haberse entregado a Jesús, pero al confesarlo y declararlo como Señor, ¿verdad? Como el Cristo, como el Mesías, entonces en ese momento eran salvos. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 3, versículo 25, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios o son justificados o declarados inocentes, que también significa lo mismo, ¿verdad? Son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Escuchen, aquí nos está hablando acerca de la fe, de la fe no solamente en Jesús, sino la fe en su sacrificio expiatorio, que de acuerdo a la palabra de Dios, todos aquellos que pusieran su esperanza en Jesús y su esperanza en que su sacrificio era más que suficiente para pagar o haber pagado por el perdón de sus pecados y de toda la humanidad, cuando la gente lo quería, o sea, lo aceptaba, ¿sí? Entonces era declarado justo a los ojos de Dios. Dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia y se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, ¿verdad? Cuando la gente creía que Jesús había sido sacrificado, entonces la gente era declarada justa a los ojos de Dios y aparte de eso era perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque al creerlo, los judíos, ¿verdad? Estamos hablando de una etnia, estamos hablando de una nación que, como decimos acá en México, el que conoce a Dios no se le hinca a cualquier barbón, ¿verdad? Ellos conocían de Dios, conocían a Dios, conocían de Dios. Y por eso es que a Jesús en un principio, muchos en un principio lo rechazaban porque pensaban que era un simple ser humano más, ¿verdad? Que era un profeta, un hombre ungido por el Espíritu, levantado por Dios. Pero cuando ellos lo reconocieron que era el Mesías, y esto también implicaba reconocer que Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo de Dios encarnado, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros, entonces al reconocerlo, al aceptarlo y confesarlo públicamente con sus labios, entonces Dios les perdonaba, eran salvados y en ese momento recibían la vida eterna también, y obviamente a través de eso se entendía que pasaban a pertenecer al reino de Dios, al reino de los cielos. Y a través de estas citas bíblicas, como decía, Dios demuestra que la salvación y la entrada al reino de los cielos es por medio de la fe o a través de la fe en Jesús, en el Hijo de Dios, y la fe en su obra redentora, la cual sabemos que llevó a cabo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando fue sacrificado en nuestro lugar. Pero aparte de la fe, para poder entrar en el reino de Dios también hay un requisito que es sumamente indispensable. Es indispensable, es sumamente necesario para que la salvación y el perdón de los pecados y poder entrar al reino de los cielos se vuelva efectivo, y esto es el arrepentimiento. Hay una frase que dice que no es bíblica, pero que en el mundo cristiano, ¿verdad? Se dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. O sea, si no hay arrepentimiento, no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. No es una cita bíblica, pero es una frase que se ha acuñado en el lenguaje cristiano, en el lenguaje evangélico, ¿verdad? Y algunas citas bíblicas, como Hechos 3:19, expresan esto, donde dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sean sus pecados borrados. Aquí el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pedro, que está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Empieza a hablarles acerca de Jesús, acerca de quién era Jesús, de que en él se había cumplido todas las profecías mesiánicas que estaban en el Antiguo Testamento.
y que ahora Dios mandaba, ¿verdad? Que todo el mundo se arrepintiera, se volviera a Dios, que creyeran en Jesús, ¿verdad? Y dice, después de que les dice, miren, a este Jesús, sus autoridades, los judíos, lo mataron, lo asesinaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos como señal, ¿verdad? Como confirmación de que lo respaldaba, esa es la palabra, que lo respaldaba, y que aparte de eso, de respaldarlo, estaba aceptando su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario por el perdón de todos los pecados, y ya de esta manera el pueblo de Israel no tendría que estar esperanzado a ser salvo del pecado, de la condenación eterna, de la perdición eterna y tener vida eterna por sus buenas obras o por sus obras de obediencia, que la palabra de Dios nos enseña también ahí en Hechos capítulo 3, ¿verdad? Perdón, Romanos 3, que nadie es justificado delante de Dios, o sea, nadie es declarado inocente, nadie es justo, nadie es perdonado de sus pecados por la obediencia a la ley, sino por la fe en Jesús. Obviamente que cuando una persona se arrepiente y pone su fe, juntamente pone su fe en Jesús, en el Señor, y se entrega a Él, entonces en ese momento sí es concretado el perdón de sus pecados, la salvación, recibe la salvación del pecado y la vida eterna. Y eso obviamente nos da a entender que esa persona ha penetrado en el reino de los cielos a través de esto. Dice, pero escuche, hay algo, aparte de esto del arrepentimiento, hay algo que también es muy importante, o es más importante, ¿verdad? Es importante tener fe en Jesús, poner tu fe en Jesús. Es sumamente importante también el arrepentimiento, pero hay un paso decisivo que si no se da este paso, nada más y nada menos las otras cosas no, o sea, los otros dos pasos que diste no te sirven para nada para poder ser perdonado, salvado, recibir vida eterna y penetrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y esto tiene que ver con la sumisión plena y total al Hijo de Dios, a su autoridad y señorío divino. Dice en Juan capítulo 3, versículo 35 al 36, dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre, ¿verdad?, celestial decidió entregarle el universo entero, el control, el dominio, el señorío, la majestad, ¿verdad?, el imperio pleno y total a su amado Hijo Jesucristo. O sea, todo lo puso en sus manos. La Biblia dice en 1 Corintios que por encima de Jesús está el Padre, ¿verdad? Obviamente hay un orden de autoridades, dice que el Padre es cabeza de Jesús, Jesús cabeza del hombre, y el hombre cabeza de la esposa de los hijos. Habla de un orden de autoridades, ¿verdad? Pero el Padre Celestial puso absolutamente todo el control, el dominio, el señorío, la majestad, la autoridad de la creación entera, ¿verdad?, de los cielos y de la tierra, en las manos de su amado Hijo Jesucristo. Lo hizo Señor. Señores significa amo, señor, poseedor, ¿verdad? Único dueño, soberano. Curioso es lo que es esa palabra. Dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Creer, acuérdense que creer, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que creer implica más que creer, o sea, más que creer en la existencia, ¿verdad?, en la mera existencia de algo, ¿verdad?, creer que algo existe o que algo es. Creer en la Biblia implica también sumisión, implica rendición, implica obediencia. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen, esto es Juan 3:36, dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. En pocas palabras, Dios dice, si tú crees en el Hijo, tú crees en mi Hijo y lo obedeces, vas a tener vida eterna. Y la vida eterna tiene que ver, es un término muy amplio, abarca muchas cosas, ¿verdad? Pero dice también Dios que si no obedecemos a su Hijo, ¿y qué es obedecer? Pues simplemente obedecer, no tiene más, no tiene un sentido más amplio, ¿verdad?, más que obedecerlo, o sea, definitivamente, obedecer sus palabras, sus enseñanzas, sus mandamientos, ¿verdad? También el Señor nos mandó a obedecer la palabra de Dios. Dice, Padre, él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, como dándonos a entender que nosotros también debemos de, no solamente de guiarnos, llevarnos y dirigirnos por sus palabras, por las enseñanzas de Jesús, sino también
por las palabras de Dios que están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero el Padre dice, los que no obedecen a mi Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que van a permanecer bajo la ira del juicio de Dios. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Padre le ha dado todo el dominio, la potestad, la majestad, ¿verdad? De los cielos y la tierra, la creación misma a su amado Hijo Jesucristo, y lo ha sujetado todo a la autoridad y voluntad de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y esencialmente, principalmente el Padre, en su soberana voluntad divina, como dueño y creador de la creación, ha decidido, escucha esto, que la humanidad entera no solamente crea y confíe en su Hijo para perdón, salvación y vida eterna, sino que también se sometan plena e irrestrictamente a la autoridad, señorío, majestad y autoridad divina de su amado Hijo Jesucristo. Una vez que la persona se entere de esta verdad, ¿verdad? Porque desafortunadamente, y es feo decirlo, pero hay mucha gente en el mundo que no conoce estas verdades, que no saben que el Padre ha puesto todo en las manos única y exclusivamente de su Hijo, y que la humanidad tiene la obligación de que si quiere acercarse a Dios tiene que venir primero al Hijo para que el Hijo te introduzca en el reino de Dios, te introduzca en la presencia del Padre. Mucha gente no lo sabe, por eso es que hay que evangelizar, hay que predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Que estas verdades están dentro del Evangelio. Y mire, por ello es que en aquel entonces los escribas, ¿verdad? Los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, a pesar de que tenían un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras y un buen entendimiento, ¿sí? de las mismas, pero como ellos rechazaban a Jesús como Señor y Mesías, por causa de eso muchos de ellos no pudieron entrar en el reino de Dios. Muchos de ellos se quedaron fuera del reino de Dios. Hubo muchos judíos, ¿verdad? Algunos judíos o muchos que sí creyeron en Jesús. Creyeron que Él era el Hijo de Dios, creyeron que Él era el Salvador, creyeron en su sacrificio y también creyeron y aceptaron que se tenían que rendir y someter. Someter es, yo sé que esta palabra, algunos de nosotros nos cala los huesos, ¿verdad? Como decimos aquí en México, ¿verdad? Sentimos que nos agarran de los pelos de aquí, de las patillas, y nos jalan así, cuando escuchamos la palabra someter es como que, como que no me gusta, ¿verdad? Como que mi carne se revela a someterme, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos con gusto y con obligación, entonces entramos en el reino de Dios a través de la fe y obediencia en el Hijo de Dios. Muchos de ellos no pudieron entrar, los que lo aceptaron a Jesús, lo reconocieron y se sometieron, entraron en el reino de Dios, en el reino de Dios y en la vida eterna. Y mire, precisamente en este último punto que estoy comentando me quiero centrar un poquito más en este día, precisamente en la sumisión al Hijo de Dios. Como acabo de mencionar, la Escritura enseña que todo aquel que cree en Jesús, dice en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16. Y esto implica, entre una de las cosas que implica, aparte de creer, implica que también al someterse al Hijo de Dios, al creer y someterse al Hijo de Dios, la persona tiene la oportunidad de poder entrar en el reino de Dios por medio de la fe en Jesús. La fe obediente, ese es el término correcto, la fe obediente. Pero escuche, la fe es mucho más que creer y confiar en Jesús, como lo acabo de mencionar. Como lo hemos explicado en otras ocasiones, la fe bíblica no solamente se compone de la confianza plena, la confianza absoluta, la confianza profunda en Jesús, en su persona y en su obra redentora, sino que la fe bíblica, aparte de esto, también implica una fidelidad, una lealtad, una obediencia y un sometimiento pleno y total al Hijo de Dios, a Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y solamente a través de esto, solamente de este modo, es que el hombre podrá entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús es la puerta de entrada al reino de los cielos. En una ocasión, y está registrado en Juan 14, versículo 6, el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dijo, yo soy el camino
y soy la verdad, y soy la vida. Nadie puede venir al Padre, nadie puede acercarse al Padre si no es a través de mí. O sea, con esto Dios nos da a entender, el Señor Jesucristo, que es Dios, nos da a entender que nadie puede entrar en el reino de Dios, nadie puede entrar a la presencia del Padre realmente, verdaderamente, solamente a través de Él, en la fe y obediencia en Él y en su persona y la sumisión a su autoridad. Esto es algo que, acuérdense, debe de quedarnos claro, ¿verdad? Tanto para nuestras vidas como para compartirlo con otras personas, que hay mucha necesidad en este mundo de compartir el Evangelio. Ahora bien, en el mundo, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento escritural, cree en Dios, entiende las escrituras, porque miren, las escrituras están redactadas de una manera tan sencilla que hasta un niño las puede creer y las puede entender. Hay mucha gente que también también cree en Jesús, creen en Él, creen en su obra, creen que vinieron a este mundo, pero ¿qué cree? No se someten a Él, no están sometidos a la fidelidad y obediencia a Él y a sus enseñanzas. Y por lo tanto, pues no pueden pertenecer o no pertenecen al reino de Dios, porque como acabamos de ver, para pertenecer al reino de Dios, penetrar en el reino de los cielos es a través de Jesús, a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús. Hay gente que incluso sepan que la salvación se concreta por la obediencia en el Mesías, y aún puede la gente hasta pertenecer a alguna iglesia, ¿verdad?, de cualquier denominación. Pero mucha de esa gente no ha dado el paso de fe y obediencia, o sea, de entregarse, rendirse y someterse. Y no solamente someterse de dientes para afuera, sino someterse de práctica verdadera a la obediencia a Cristo. Y como no lo hacen, como no lo quieren hacer, no se quieren someter totalmente, plenamente, porque a veces incluso mucha gente se somete o de dientes para afuera, como decimos, o se somete de forma parcial, o sea, obedecen al Señor en aquellas cosas que les agrada y les conviene, y no lo obedecen en aquellas cosas que no les agrada y que no les conviene. Entonces, una fidelidad y obediencia a Cristo a medias no te introduce al reino de los cielos, ¿eh? No hace que entres, ¿verdad? O que estés ya con un pie adentro y uno afuera. No, eso no es así. O es todo o es nada, ¿verdad? Mucha gente hace esto tal como lo hacían muchos judíos que lo rechazaron, ¿verdad? Que lo rechazaron a Jesús y no se quisieron someter a él. Ellos dijeron, pues tú quién eres, eres el hijo del carpintero. ¿Cómo nos sales ahora que eres el Mesías, que vienes de parte de Dios, que eres el hijo de Dios? Tú eres el hijo del carpintero. No te vamos a obedecer, no nos vamos a someter a ti, ¿verdad? Y por eso no pudieron entrar en el reino de los cielos, ni en el plan de salvación de Dios por haber rechazado a Cristo Jesús como Señor, Mesías y Salvador. No en balde escuche la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículos 9 al 12. Dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, está hablando de Jesús, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creen en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. A todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto de recibir es una palabra griega, que es la palabra lambano, que significa recibir algo, ¿verdad? Aceptar, pero también recibir, como cuando recibes una orden, te sometes, ¿verdad? Tú entras al ejército, te vas a apuntar, ¿verdad? Eres recluta, te apuntas y dices, yo quiero pertenecer al ejército. Ok, tráeme tus papeles, llena los requisitos, pasa los exámenes, te aceptan, y en el momento que te aceptan, entonces tú tienes que aceptar estar sometido al ejército y a la autoridad o a las autoridades que hay en el ejército. Esto es exactamente lo que expresa y manifiesta la palabra, la expresión que dice, y lo recibieron, creyeron en él, y lo recibieron, o sea, aceptar a Jesús, su persona, y la obediencia a la autoridad que conlleva esta situación, ¿verdad? Entonces dice que cuando creyeron en él y lo recibieron, él,
O sea, Él les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos o creados hijos de Dios. Y bueno, a través de esto podemos entender que solo los que creen en Jesús y lo reciben como Señor, como Mesías, como Salvador, como el Hijo de Dios y como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo hacen su amo y Señor para obedecerlo fielmente, son los que reciben el derecho de ser hechos hijos de Dios o creados hijos de Dios y de ser miembros, pertenecer al reino de los cielos. No hay otro camino, escuche, para entrar en el reino de los cielos más que a través de la plena fe y sumisión al Hijo de Dios, ¿verdad? No se logra por ningún esfuerzo humano, como por ejemplo a través del estudio bíblico, como enseñan algunas sectas, algunas religiones, que entre más estudias y entre más estudias la Biblia, entre más conocimiento bíblico, ¿verdad? Más te vas profundizando en el reino de Dios. No es así. ¿Es necesario tener conocimiento bíblico? Claro que sí. ¿Es una orden de Dios que escudriñemos las Sagradas Escrituras de día y de noche, ¿verdad? Y meditar en ellas? Claro que sí. Esto está en Josué 1. Pero lo que te hace hijo de Dios, lo que te hace ciudadano del reino de los cielos, miembro del reino de Dios y del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Del pueblo de Dios, es la fe y obediencia en Jesús. La fidelidad, la lealtad y la obediencia plena en Cristo Jesús es indispensable para poder entrar en el reino de los cielos. Pero escuche, la fidelidad y la obediencia es solamente necesaria una sola vez, echar mano de ella una sola vez para poder entrar en el reino de los cielos y permanecer ahí. No, 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 no. Este es un grave error que muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, los cristianos, cometemos, ¿verdad? Entendemos al principio de nuestra vida cristiana, nuestra fe en Cristo, muchas veces entendemos que es necesario arrepentirnos, que es necesario rendirnos al Hijo de Dios, es necesario aceptarlo, recibirlo y confesarlo como Señor y Salvador y entregarnos a Él. Y cuando lo hacemos de todo corazón y verdaderamente, entonces Dios, que ve en lo profundo del corazón, entonces sí te concede el perdón de tus pecados, tu salvación del pecado, la vida eterna y obviamente el derecho de ser ciudadano del reino de los cielos o miembro del reino de Dios. Pero a veces los cristianos, con el paso del tiempo empezamos de perder empezamos a perder de vista esta situación de la fidelidad y la obediencia plenamente en el Hijo de Dios. ¿Sí? Perdemos de vista, perdemos el rumbo, ¿verdad? Perdemos esta situación del foco de atención, ¿verdad? Porque en la vida cristiana todas las cosas son importantes, pero hay cosas que no podemos perderlas de vista, que deben de estar plena y constantemente todos los días ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, y no solamente ahí, sino llevándolo a la práctica diaria. Y mucha gente a veces pensamos que por haber creído en Jesús, haber confesado a Jesús y haberle entregado nuestra vida y rendirnos a Él, pensamos que para el resto de nuestra vida cristiana ya no es tan necesario ser tan fieles y obedientes como lo fuimos en el principio. Es más, incluso algunos nos hemos vuelto religiosos evangélicos, cucarachas de iglesia, como le llamo yo, ¿verdad? No salimos de la iglesia, no salimos de los cultos, hemos aprendido a hablar una jerga evangélica, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor, aleluyita, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Usted sabe toda la jerga evangélica, ¿verdad? Toda la forma de hablar del evangelio. A veces adoptamos ciertas costumbres evangélicas, cierta vestimenta que se es propia del mundo evangélico, ¿verdad? Ademanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos volvemos buenos religiosos, buenos evangélicos. Pero muchas veces, muchos de nosotros o muchos de esa gente han dejado de lado la plena lealtad, la plena fidelidad y el pleno y total sometimiento y obediencia al Hijo de Dios y a su voluntad. Y aún así pensamos a veces que seguimos perteneciendo y permaneciendo en el reino de Dios. Y eso no es así. Eso no es así, porque para entrar en el reino de Dios es indispensable no solamente la fe, o sea, de confiar, sino la plena fidelidad, sometimiento y obediencia a Cristo Jesús el Mesías. Entonces el resto de la vida en Cristo, el resto del tiempo que pasemos en este mundo estando en Cristo,
obligadamente necesita ser así. Seguir confiando plena y totalmente en Jesús, en el Señor Jesucristo. El que confía en Jesús automáticamente está confiando en Dios. Eso no me pregunte usted, y ya no debo de confiar en el Padre, no, el que confía en el Hijo confía en el Padre, el que cree en el Hijo cree en el Padre, por ende, porque Jesús dijo que el Padre y yo somos uno, o sea, estamos unidos totalmente, ¿verdad? Estamos unidos en todo, ¿verdad? Entonces, pero Dios establece que así como en el principio era necesario la fe, ¿verdad? La confianza, la fidelidad, lealtad y pleno sometimiento del Hijo de Dios, el resto del tiempo de nuestra vida en Cristo es necesario y es aún más necesario, ¿verdad? Para poder permanecer y pertenecer al reino de Dios, la plena fidelidad, la plena obediencia y el pleno y total sometimiento a Cristo Jesús, a su señorío, a su autoridad, voluntad y mandamientos, y obviamente a toda la palabra de Dios. Porque si no, de lo contrario, ¿verdad? De lo contrario, hay algo que Dios dice en su palabra y no lo dice de balde, algo que está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 6, donde Dios mismo, ¿verdad? Jesús, que es Dios mismo está diciendo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Aquí está hablando de la permanencia. Y la permanencia tiene que ver está aquí íntimamente ligada con la plenitud y continuidad total a lo largo de la vida cristiana, la plenitud y la continuidad plena, absoluta y total en la obediencia a Cristo Jesús. ¿Sí? Para poder permanecer en Cristo y permanecer en el reino de Dios es indispensable la plena y continua fidelidad y obediencia y sometimiento total a Cristo Jesús. ¿Sí? Porque dice el Señor, dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Versículo 6, el que no permanece en mí, desechado como rama inútil y se seca, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Yo sé que en el mundo evangélico hay herejías, falsas doctrinas, como el calvinismo que enseña, el quinto punto del calvinismo, que es la perseverancia de los santos, enseña que una vez que eres salvo, siempre salvo, y que hagas lo que hagas, como decía el falso profeta John MacArthur, aunque te suicidaras, ¿verdad? O te pusieras la marca de la bestia, no ibas a perder tu salvación. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña, ¿verdad?, que debes de ser plenamente, fielmente, totalmente obediente. Y esto implica, obviamente, mantenerse obedeciendo las enseñanzas del Señor, obedeciendo la palabra de Dios, que tiene que ver con vivir una vida o practicar la justicia, la misericordia, la pureza, la santidad, la bondad, la humildad y algunas otras cosas que Dios nos manda en su palabra, ¿verdad? Entonces el Señor dice que para permanecer hay que permanecer fielmente obedientes a Él, al Padre, a la palabra de Dios, pero esencialmente a Él, porque si no, de lo contrario, el Padre mismo te arranca de Cristo, de la vid, ¿verdad? Y te desecha. Es algo tremendo, ¿verdad? Te desecha y al final del tiempo, al final de los tiempos, pues podemos entender, dice que todas esas ramas que se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, pues es la gente que va a ir gente que era evangélica, gente que en algún momento fue cristiana, creyó en Jesús, pero dejaron de obedecer plena y totalmente y se volvieron religiosos domingueros, ¿verdad? Evangélicos religiosos solamente, pero dejaron de ser cristianos, o sea, dejaron de ser discípulos fieles. Esto es algo muy importante que entender, que Dios dice en su palabra que los que siguen dando fruto, obviamente fruto de obediencia, permanecerán unidos a Jesús, pero si dejan de obedecer al Hijo de Dios, entonces el Padre mismo los desechará. O sea, en pocas palabras, te va a dar una patada, ¿verdad? Y te va a arrojar fuera del reino de Dios, del reino de los cielos. Entienda usted esto, amado hermano, a mí en algún tiempo de mi vida me costó trabajo entenderlo,
pero ya hace algunos años, gracias a Dios, ¿verdad? Y esto implica más responsabilidad, ¿verdad? Pero entendí que dejar de obedecer a Cristo Jesús implica que el Padre te corte de la vida. Dejamos de dar fruto, ¿por qué? Porque dejamos de obedecer, y al dejar de obedecer, obviamente el Padre te va a cortar. Te va a dar oportunidad, ¿verdad? De que te arrepientas, te va a llamar la atención, le va a pedir al Espíritu Santo, ¿verdad? Que venga a tu vida, a tu corazón te hable, pero si eres terco, si eres necio, si eres reacio, entonces te va a desechar. No lo digo yo, no lo dice ningún teólogo predicador, lo dice Dios mismo en su palabra. Estas son verdades, verdades bíblicas. Ahora bien, de igual manera como, bueno, regresando un poquito al principio de lo que estábamos hablando, cuando el Señor le dice al escriba que no estaba lejos del reino de los cielos por el entendimiento y comprensión que tenía de la esencia y el espíritu de la ley de Dios. Le dice el Señor, ¿verdad? Veo que no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos, pero no estás dentro. No estás dentro del reino porque aún no se había sometido a Cristo Jesús, ¿verdad? Escucha, de igual manera, la gente no puede pertenecer hoy en día al reino de Dios si no se somete y se sigue y continúa sometiéndose cada día a Cristo Jesús, a las palabras y enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a sus mandamientos, ¿verdad? De una forma plena, total y constante. No se puede pertenecer ni permanecer en el reino de Dios de esa manera, escuche, más que solamente a través de la plena, fiel y total obediencia a diaria en Cristo Jesús. Amados hermanos, en este día quiero comentarles, ¿verdad? Que en esta semana cuando estaba yo ahí orando y vino este pasaje, esta escritura a mi vida, yo sí creo de todo mi corazón que Dios habló a mi vida a través de este pasaje y me mostraba que quien se haya vuelto solamente una persona religiosa, porque pasa, pudiste haber empezado tu vida con mucha pasión, mucha intensidad, mucha profundidad espiritual, ¿verdad? Mucha pureza, mucha plenitud, mucha entrega a Cristo, un sometimiento que bárbaro, o sea, impresionabas a la gente. Pero mucha gente a veces con el paso del tiempo se empieza a aflojar, hasta que cae en el fariseísmo, en la hipocresía religiosa. A veces así nos pasa. Y la gente cuando cae en eso, pues verdaderamente ha dejado de tener un pleno sometimiento al Hijo de Dios y una plena obediencia a su voluntad, a la voluntad de Cristo Jesús. Y esa persona, tal persona, ya se encuentra fuera del reino de Dios. Vuelvo a repetir, para estar dentro y permanecer en el reino de Dios es necesaria la plena, fiel y total obediencia a Cristo Jesús y sus enseñanzas. Pero hacer lo contrario, o sea, dejar de hacer eso, te saca del reino de Dios. No lo digo yo, lo acabamos de ver, lo dicen las Escrituras. Yo quién soy, ¿verdad? Para decir algo que está fuera de la palabra de Dios, lo dice Dios, ¿verdad? Mire, el reino de Dios no es una demarcación física, o sea, no es un territorio físico. El reino de Dios es un ámbito, un mundo espiritual en el cual se puede permanecer y permanecer a Él por medio de la fe y obediencia total al Hijo de Dios, como venimos diciendo, ¿verdad? Perdón por ser reiterativo, pero sí quiero que machacarle esto para que nos quede claro a todos, ¿verdad? Si el cristiano evangélico deja de hacer esto, o sea, deja de estar sometido totalmente y obedecer totalmente a Cristo Jesús y su palabra, entonces se sale del reino de Dios, solito se sale. Lo más tremendo, más trágico, más terrible, es que si continúa así, sea conscientemente, porque a veces sabemos algunos que nos volvemos tercos, nos volvemos mañosos, tercos sobre todo, tercos y rebeldes. O estamos autoengañados, pensamos que por el tiempo que tenemos de ser cristianos, ¿no? Es que tengo 10 años, 15, 20, 30, 40 años de creer en Jesús, ya estoy del otro lado. El apóstol Pablo decía, yo no me confío, ¿verdad?, en creer que ya he alcanzado aquello para lo cual fui llamado, sino que me sigo extendiendo, ¿verdad?, hacia adelante, me sigo esforzando por hacer aquello a lo cual fui llamado, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y en otra parte dice,
Miren, yo les enseño, yo les predico, ¿verdad? Debo tener cuidado de mí mismo, no sea que siendo heraldo, por no tener cuidado de mí mismo, de mi pureza y santidad, pues que termine yo descalificado, ¿verdad? Eso lo decía el apóstol Pablo, quien tenía un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, mucha revelación de parte de Dios, como todos los apóstoles, ¿verdad? Obviamente, también. Pues si Pablo decía eso, acerca de que no estaba ya totalmente seguro de haberlo alcanzado, o sea, no se quería confiar, sino que se seguía extendiendo hacia adelante, o sea, como diciendo, me esfuerzo, no me confío, no sea que vaya yo en un momento dado a perder el piso y quede yo descalificado. Imagínense nosotros, amados hermanos, nosotros debemos también de ser así, nada más que a veces desgraciadamente somos muy confiados, muy taimados, a veces nos volvemos mañosos, nos autoengañamos, o bien también el diablo nos engaña a través de falsas enseñanzas o falsos conceptos, o curomas, o sea, falsos argumentos que nos meten en la cabeza. Y dicen, no, ya no te preocupes, ya estás del otro lado, salvo, siempre salvo, ya no hagas lo que hagas. Estás adentro, mano, no te preocupes, porque el diablo también te alienta para que sigas por ese mal camino. ¿Sí? El de la falta de una plena y total sumisión al Hijo de Dios y obediencia. Y si la gente sigue por ese camino, sea consciente, autoengañado o engañado por el diablo, y no, como decimos en México, no te ponen las pilas para decirle, Señor, escudriñame y ve en mí si no habrá camino de perdición del cual no me he dado cuenta. Muéstrame lo que hay en mi corazón, Señor, por favor, y muéstrame si voy por el buen camino. Si la persona no hace esto y continúa en ese mal camino de falta de sumisión plena y total, o de plano una rebelión total, una insubordinación total, si la persona se muere en ese estado espiritual, su destino eterno ya no será el cielo, porque ya lo vimos en Juan 15, sino que su destino eterno será la perdición y la condenación eterna en el lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino eterno, porque ahí no solamente van a ir a parar aquellos que rechazaron el evangelio, o sea, la gente del mundo que no quiso someterse a Cristo, que de hecho se van a ir al infierno no tanto bueno, sí por sus malas obras, pero por no haberse sometido a Cristo, por no haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, y no haberlo recibido como el don de Dios, el regalo de Dios, para su perdón y salvación y vida eterna, por falta de sumisión al Hijo de Dios. Y esto decimos no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque bien dijo Dios lo dijo en su palabra, Dios dijo esto, Jesús, Dios el Hijo, dijo lo siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dios dijo, en una ocasión dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Escuche y presta atención a las palabras de Dios. Esas son palabras directas de Dios. No lo está diciendo Juan, no lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Pedro. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Dios, lo está diciendo Jesús. Es Dios. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, y escuche, me encanta como dice esta versión, dice que verdaderamente, porque hay gente que obedece cosas que piensan que son verdaderamente la voluntad de Dios, pero no es así, porque hay muchas enseñanzas en el mundo religioso de nuestros días que tienen apariencia de una doctrina santa y verdadera, y son herejías. Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen o cumplen con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Que verdaderamente hacen, o sea, obedecen. Versículo 22. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, o sea, predicamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Como Judas también hizo milagros. No sé si usted lo sepa, a pesar de que era medio raterillo, ¿verdad? Pero también participó en los milagros. Yo creo que se confió de eso Judas, ¿verdad? Y no pensó que su pecado implicaba insubordinación, rebelión al Hijo de Dios, lo fuera a condenar, ¿verdad? Él pensó, no, pues si Dios me está dando chance de hacer milagros, ¿verdad? De tener un ministerio poderoso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Estoy bien, estoy del otro lado, ¿verdad?
Versículo 23, pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Otra versión, la versión tradicional, dice, aléjense de mí, hacedores de maldad, o violadores de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Al violar los mandamientos de Dios, esto implica también desobedecer a Jesús, desobedecer sus enseñanzas divinas y pisotear la autoridad del Hijo de Dios, su majestad divina, y obviamente pisotear la autoridad y majestad divina del Padre. Y mire, ya para concluir, ¿verdad? Porque tengo que concluir, quisiera comentar que hay que tener mucho cuidado con tener actitudes y creencias equivocadas, de que podemos seguir por la vida en Cristo, por el camino del Señor, el camino en Cristo, viviendo de una manera a medias, o sea, a media sumisión, a media obediencia, a media fidelidad, a media confianza, y que no va a pasar nada, porque esto no es lo que Dios nos demanda. Dios dice en su palabra, yo quiero todo, es conmigo es o todo o nada, ¿sí? No puedes amar a más a padre, madre, esposa, hijos, tus propiedades, excepto tu integridad misma que a mí. O sea, no puedes amar más a eso que a mí. O sea, no quiero un amor a medias, es lo que dice Dios, es lo que dice el Señor, lo quiero todo. Todo es todo. ¿Qué es todo? Pues procede del todo, todo, todo. Es así, en Cristo es así. ¿Por qué? Porque a través de eso tenemos la maravillosa gracia de Dios, de su perdón, de su salvación y de la vida eterna. Y de un día poder disfrutar plena y totalmente del paraíso celestial por toda la eternidad, en un lugar donde no hay tristeza, llanto, sufrimiento, dolor, penas, muerte, sino que todo es paz, gozo y felicidad eterno. Entonces, es lo mejor que podrá haber, pero para eso debemos de tener mucho cuidado cómo estamos viviendo en este mundo, porque hay gente que tiene una confianza conchuda, ¿verdad? Son conchudos. ¿Qué es el conchudo? Pues taimado, ¿verdad? Sin vergüenza, aprovechón. A veces tenemos una confianza conchuda y pensamos que no va a pasar nada por vivir a medias. Un pie en la obediencia y un pie en la desobediencia, un pie en la fidelidad y sometimiento y otro pie en la infidelidad e insubordinación. La insubordinación ¿a quién? A Cristo, porque la autoridad que el Padre ha establecido para el hombre. El que se somete a la autoridad delegada de Dios, que es su Hijo, que él también es Dios, se somete automáticamente al Padre. Mire, Deuteronomio 29, versículo 19 al 20, hay unas palabras que tienen una gran revelación para nuestras vidas en este tiempo y en todo tiempo. Y dice lo siguiente, aquí hay un principio espiritual, dice, los que oyen las advertencias de esta maldición, está hablando de las maldiciones de Deuteronomio 28, pero al fin y al cabo las advertencias de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, los que oyen las advertencias de esta maldición no deben de confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi terco corazón, porque eso los llevaría a la ruina total. ¿Sí? Hay gente que dice, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos, o sea, a pesar de que hago lo que se me pega a mi regalada gana. Y Dios dice, eso los llevaría a la ruina total, versículo 20, perdón. Deuteronomio 20, versículo 20 dice. Dice, y el Señor, dice, eso los llevaría a la ruina total, y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Está tremendo esto, está tremendo, mire. Uno puede regarla, uno puede resbalar en el pecado, lo que quiera, pero siempre cuando tengas la conciencia de decir, Señor, perdóname, ya la regué, ya pequé, Señor, perdóname, ¿verdad? Puede ser que haya consecuencias, puede ser que venga como buen padre, ¿verdad? Como buen amo y Señor, paca, te va a dar una disciplina, una corregida para que se te quite lo mañoso. Pero estás consciente de que la regaste. Puede ser que te perdone y te libre de las consecuencias de tus pecados, ¿verdad? De tus tonteras. Pero estás consciente. Pero si la persona piensa así, de, no pasa nada, yo puedo hacer lo que se me dé mi regate, y de total, ya estoy adentro, ni modo que me quiten el sello del espíritu, como dijo Calvino, ¿eh? Una vez que he sido sellado, ya no te lo puede quitar Dios, ¿verdad? Porque Calvino enseñaba esas herejías, y los calvinistas, y parte del mundo reformado, enseñan eso, hasta el día de hoy.
Dice, y el Señor jamás perdonará a los que piensen así. Por el contrario, su enojo y su celo arderá contra ellos y les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra prometida, que implica pertenecer al reino de Dios. Acuérdense que en los cielos hay un libro que se llama el libro de la vida, que es el libro de la vida, es el registro de los ciudadanos o habitantes del reino de Dios, ¿sí? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Cristo, en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida o en el libro de los habitantes del reino de los cielos, de los ciudadanos del reino de los cielos. Aunque no estamos físicamente allá, ya de facto ya estamos allá, ya pertenecemos al reino de Dios. Pero Dios dice, quien piense así, miren, lo voy a chispar, lo voy a borrar. Aunque Calvino, y el Señor dice, aunque el hereje Calvino haya dicho otra cosa, a mí me vale, yo lo borro porque se está insubordinando, está siendo rebelde. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, el mensaje a la iglesia de Sardis, el Señor habla esto. Dice que los que se guardaron de la maldad, se guardaron del pecado, de ensuciar sus vestiduras, o sea, de corromper su forma de vivir, a ellos no borrará su nombre del libro de la vida. Obviamente podemos entender que el resto de la iglesia de Sardis, que sí se corrompieron, ¿verdad? Que sí se volvieron pecaminosos, a esos sí les iba a borrar el nombre, su nombre del libro de la vida. Y mire, en este día, amados hermanos, yo quisiera ya para concluir comentarles que, o decirles, ¿verdad? Recomendarles que tengamos mucho cuidado en cómo estamos procediendo en nuestra vida en Cristo, en nuestra vida espiritual en este día. No sea, ¿verdad?, que estemos engañados, no sea que estemos en una franca rebelión, a lo mejor en una laxitud espiritual, ¿verdad? Estemos viviendo en insubordinación. No, mire, no hay insubordinación parcial, ¿eh? La sumisión a Cristo es plena y total o no es nada. No puede haber sumisión a medias, ¿eh? O sea, eso no es. Si usted en el ejército quiere estar sometido a medias a su autoridad superior, a su capitán, a su teniente, es considerado rebelión, insubordinación. Porque eso todo, nada, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado porque si estamos en esa condición espiritual, la vamos a pasar muy mal. Quizás el Señor, ¿verdad? Nosotros decimos, es que el Señor no me ha hablado, el Señor no me ha reprendido, no me ha castigado, pues a lo mejor no está tan en desacuerdo como la estoy llevando, ¿verdad? He escuchado a mucha gente, he aconsejado a mucha gente a lo largo de los años, ¿verdad? Y le he dicho, tienes que someterte, tienes que entregarte, tienes que vivir una vida de plena sumisión a Cristo Jesús, ¿verdad? A toda su voluntad. Dice, y contestan, bueno, es que sí, hay cosas que sí, pero hay cosas que me cuesta mucho trabajo. Yo creo que no es mi tiempo, Dios está trabajando en mí. No es así. Es que no se quieren someter. Pero el hecho de que Dios no haga algo y te ejecute su juicio contra ti, su disciplina, no quiere decir que no te tenga en la mira, ¿eh? Por lo tanto, debemos de tener en cuenta y tener mucho cuidado, ¿verdad? De que no nos hayamos vuelto gente religiosa solamente que está insubordinada a la autoridad, señorío y voluntad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque entonces estaremos fuera del reino de Dios y camino al juicio y a la perdición eterna. Mire, amado hermano, si usted no está en este problema, en esta situación de insubordinación al Hijo de Dios, no se preocupe. Gloria a Dios por su vida, gloria a Dios por ello. Siga usted adelante y esfuércese cada día en crecer más en fidelidad y obediencia a Cristo Jesús, fidelidad y obediencia a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo y a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Échele ganas. Pero si usted anda por ese camino oscuro, entonces tenga mucho cuidado, amado hermano, porque podría pasarla muy mal en este mundo y podría pasarla muy mal por la eternidad fuera del reino de Dios. Porque una vez, mire, aquí en este mundo, una de las cualidades de este mundo terrenal es que en este mundo terrenal tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Pero en el mundo eterno, como es eterno precisamente, allá no hay posibilidad de cambiar nada.
Todo permanece exactamente en el estado que pasará de este mundo para allá. Si la persona se arrepintió, fue salva del pecado, recibió vida eterna, se purificó, se santificó y se mantuvo santo el resto de su vida, va a pasar en esa condición espiritual allá y permanecerá así, porque ese precisamente el mundo eterno es un mundo inmutable, o sea que las cosas no cambian ni mutan en su naturaleza y esencia, ¿sí? Ese es el punto. Pero si en este mundo, ¿verdad? Después de haber sido salvo, se contamina, se corrompe y no se endereza a tiempo y llega a morir en esa condición, va a pasar en esa condición contaminada, corrompida espiritualmente y no va a poder entrar en la gloria de Dios, sino que tendrá que ser desechado, arrojado al lago que arde, al lago que de fuego que arde con azufre, a ser atormentado y destruido por toda la eternidad y no podrá salir de ese lugar jamás y nunca. Y será un tormento horrible que usted y yo podríamos sufrir por el resto de los siglos. Y es algo que yo creo que verdaderamente nadie quisiera aventarse una bronca de ese tipo. Por eso, amados hermanos, en el nombre de Jesús, en este día, le exhorto a usted y me exhorto también a mí mismo a esforzarnos todos los días, cada uno de nuestros días en esta tierra, mientras sigamos, el Señor nos siga permitiendo respirar y vivir, de esforzarnos todos los días por permanecer en fidelidad, en obediencia, en sometimiento a su voluntad y a su autoridad divina. Que Dios me los bendiga mucho en este día, ¿verdad? Espero de todo mi corazón que esta enseñanza le haya sido de bendición y edificación. Y como siempre lo digo, ¿verdad? Bueno, lo he comentado en otras ocasiones, el deseo y propósito de nuestro corazón no es hacerle sentir mal, no es atosigarlo, ¿verdad? No es fastidiarle la vida, no es haberle hecho pasar un mal rato, sino ser heraldos del Señor, ¿verdad? Ser mensajeros, porque al fin y al cabo yo creo que esto que estamos haciendo de compartir esta enseñanza, no es, eso es algo que yo creo que el Señor, ¿verdad? Planeó desde la eternidad y un dijo, a ver, a este morenito, ¿verdad? Un día lo voy a agarrar y lo voy a usar para predicar mi palabra, para que sea mi siervo, ¿verdad? Y comparta mi palabra, mi mensaje, ¿verdad? Porque yo creo que es el Señor el que habla. ¿Uno quién es? Yo no soy nadie. Yo siempre lo he dicho, yo soy como una perdiz de los montes, ¿verdad? Soy como una pulga, soy como nada. Porque todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, conocemos y recibimos, lo recibimos de parte de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde, que el resto de la semana espero en mi corazón que Dios les siga bendiciendo, les siga ayudando y prosperando en su vida, en toda la obra de sus manos, ¿verdad? Y que su gracia y favor permanezca plenamente sobre ustedes. Nos vemos y si el Señor lo permite, nos vemos a media semana nuevamente. Bendiciones y excelente tarde.